Muchas gracias por estar con TN23 en sus distintas franjas, las noticiosas y como esta, los programas de contenido. En este momento iniciamos el rostro de la noticia. En 30 minutos son analizados por expertos temas que le interesan a la sociedad guatemalteca. En este caso vamos a hablar de las personas con discapacidad, ya que estamos en la celebración, en la conmemoración del día para prestar atención a las personas con discapacidad, y también hablaremos sobre la inclusión laboral hacia ese sector en Guatemala. ¿Se está cumpliendo? ¿Hay quienes lo respalden? Pues hoy vamos a tener muchas respuestas porque nos acompaña en este programa el licenciado Otto Mazariegos, quien es presidente de la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala y también integrante del CONADI, el Consejo Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad. Licenciado Mazariegos, bienvenido. Gracias, muy amable, y agradecemos el espacio que se brinda a las personas con discapacidad en Guatemala. A usted muchas gracias por estar con nosotros para que pueda empezar contándonos sobre esta conmemoración internacional, este día especial dedicado a las personas con discapacidad, el 3 de diciembre. Las Naciones Unidas en 1992 instituyeron el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el fin de visibilizar el tema y la problemática de las personas con discapacidad en el mundo, para ir buscando alternativas de superación y alternativas en cada uno de los países de desarrollo de este importante sector de población en el mundo. ¿De qué cantidad de personas con discapacidad estamos hablando en Guatemala y cuáles son las principales discapacidades que se aglutinan? En Guatemala no tenemos registros específicos de cuántas personas en condición de discapacidad existimos, pero se maneja que la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial indican que un 15% de total de la población mundial tiene alguna deficiencia que genera una condición de discapacidad. Entonces, en ese sentido, estamos hablando que en Guatemala aproximadamente habemos 2 millones de personas con discapacidad, aunque ya si hubiera la posibilidad de hacer una medición a través de un censo, probablemente este número sea más elevado debido a las condiciones de nuestro país, que tiene que ver con la desnutrición, con enfermedades como la diabetes y un alto índice de violencia que generan que muchas personas queden en condición de discapacidad. ¿Las discapacidades más frecuentes entonces, licenciado? Sí, estamos hablando que las personas tenemos deficiencias. Estas deficiencias pueden ser de carácter sensorial, que incluye a las personas ciegas, sordas, sordociegas, a las personas con deficiencias físicas, que incluyen a las personas usuarias de silla de ruedas que tienen alguna lesión en la columna, alguna parálisis cerebral, y también están las personas con deficiencias intelectual, donde incluye a las personas que tienen síndrome de Down y otras deficiencias de tipo intelectual. Estas deficiencias, agregándole todas las barreras de tipo actitudinal, cultural y arquitectónico, crean a las personas una condición de discapacidad, ya que yo, como persona ciega, tengo la capacidad de movilizarme después de un proceso de rehabilitación, pero si en la calle encuentro un rótulo en la banqueta, encuentro un tragante sin tapadera o encuentro una cabina telefónica que está en el camino, todo este tipo de barreras me crean a mí una condición de discapacidad, por lo que se dice que las personas con una deficiencia tenemos una condición o una situación de discapacidad en el momento que en el entorno nos pone algún
tropiezo que nos limite nuestra movilidad. Es decir, la infraestructura de Guatemala no está diseñada para personas con discapacidad, don Otto. Sí, no está diseñada, y aparte de esto, hay malos hábitos, desafortunadamente, en los guatemaltecos, personas que parquean las motos en las banquetas, personas que ponen ventas en las banquetas o dejan obstáculos en las banquetas, y ahora es muy frecuente que se roben las tapaderas de metal de los tragantes. Entonces, por mucho que a veces la municipalidad esté poniendo las tapaderas, pero mientras no se logre combatir estos actos delictivos donde se roben las tapaderas o no haya conciencia de la población que el daño que le hacen a las personas con discapacidad poniendo vehículos sobre las banquetas o inclusive poniendo otro tipo de tropiezos, en este sentido se complica más la movilidad y la accesibilidad de las personas con discapacidad. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en el artículo 9, habla de la accesibilidad que tienen que tener las personas con discapacidad para su libre movilidad, no solo en los espacios físicos, edificios públicos, sino también en espacios privados donde las personas con discapacidad tengan que movilizarse. Y aparte de esta convención, en cuanto a las leyes nacionales, este marco legal que se refiere a este tema, ¿cómo está? ¿Está actualizado? ¿Es completo? En Guatemala se están haciendo esfuerzos. Desde el Congreso de la República se logró, por incidencia del CONADI, que se instituyera la Comisión Extraordinaria en Asuntos de Discapacidad en el Legislativo, y desde ahí se han venido promoviendo iniciativas de ley que procuran las mejoras para las personas con discapacidad en Guatemala. Se está promoviendo la reforma del artículo 135-96 del decreto legislativo 135-96, que da vida al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, para poderlo armonizar con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el instrumento mundial que rige todas las acciones de las personas con discapacidad. También está incluida una iniciativa de inclusión laboral para las personas con discapacidad, donde se está proponiendo una cuota de inclusión de un 5% en las planillas, no solo en el Estado, sino en la iniciativa privada. También está incluida una iniciativa donde también se hace una reforma a la ley del deporte y la recreación, donde se incluyan también a las personas con discapacidad que también hacemos deporte, que también nos recreamos, y que esto, más que una dávida del Estado, es un derecho que manda la Convención de las Naciones Unidas. Gracias. Para hablar de temas que todos conocemos, eventos que todos conocemos, pongamos como ejemplo la primera y segunda vuelta electoral, las elecciones que se realizaron durante los anteriores meses. ¿Cómo fue la atención y las facilidades para las personas con discapacidad? El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad y sus organizaciones, desde 1990, se ha venido haciendo incidencia en el Tribunal Supremo Electoral para que las personas con discapacidad puedan ejercer el sufragio de la manera más accesible posible. De manera que en 1970 se empezó a implementar el voto braille para las personas con discapacidad visual, y se empezó también a buscar que haya accesibilidad en los diferentes procesos electorales para las personas con discapacidad, instalando rampas en los centros
de votación para las personas usuarias de silla de ruedas, así como también acriles con una altura adecuada para que las personas usuarias de silla de ruedas y de talla pequeña puedan ejercer el derecho a elegir sin ningún tipo de problemas. Hemos venido trabajando e incidiendo para que cada proceso electoral vaya mejorando las condiciones para que exista una mayor participación de las personas con discapacidad, que también es un derecho que manda la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y también estuvimos promoviendo para el sector de personas con discapacidad el utilizar una plantilla siempre con el sistema Braille que garantizara el uso de las mismas papeletas que usan toda la población, pero lo más importante de esta plantilla es que asegura la secretividad del voto de las personas ciegas en Guatemala. Desafortunadamente ya no se pudo incluir esta plantilla, pero el CONADI seguirá haciendo acciones para que las personas con discapacidad puedan tener todas las atenciones y todas las condiciones para poder ejercer el voto en igualdad de condiciones como lo hace el resto de la población. ¿Cómo califica entonces pues el proceso que se llevó en las elecciones? Desafortunadamente bajaron un poco las condiciones como se había tenido en el proceso anterior. No hubo la capacitación necesaria de las personas encargadas de mesas, fiscales y todo el personal que se mueve alrededor de un centro electoral. La atención no fue la misma, no se logró tener la cobertura completa de las papeletas Braille debido a muchos inconvenientes que el Tribunal Supremo Electoral tuvo, como el tema de las últimas inscripciones que tuvieron que hacer, y esto limitó a que en todos los centros electorales hubieran papeletas Braille y no se capacitó al personal para que tuviera la mejor atención y asistencia de la discapacidad. También se está promoviendo el voto asistido para las personas con discapacidad que tuvieran una limitación, una deficiencia más severa que le permitiera ejercer el voto totalmente independiente, por lo que hay algunas personas que por su condición de discapacidad necesitan una asistencia especial. Es a lo que se le llama en otros países e intentamos en Guatemala hacerlo como lo es el voto asistido. Gracias, licenciado Mazariegos. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato hablando sobre la inclusión laboral para las personas con discapacidad en Guatemala. Ahora volvemos. Continuamos entonces en TN23 y en el rostro de la noticia, hablando hoy sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en este caso la inclusión laboral para este sector grande de nuestro país. Estamos hablando con el licenciado Otto Mazariegos, quien es presidente de la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala y también integrante del CONADI, Consejo Nacional para Atención de Personas con Discapacidad. Hablemos entonces sobre esta inclusión laboral. ¿Cuáles son los pasos que se han dado hasta el momento de parte de ustedes? El CONADI y sus organizaciones también promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Desde hace bastante tiempo se ha venido trabajando en el tema de la inclusión laboral.
se había trabajado desde tres enfoques. El enfoque inicial era un enfoque de sensibilización y donde las organizaciones e instituciones buscaban a los empleadores o a funcionarios públicos para sensibilizarlos para que dieran una oportunidad laboral a las personas con discapacidad. Algunas veces se lograba, pero los resultados realmente eran muy escasos. Posteriormente se empezó a trabajar con la responsabilidad social que algunas empresas empezaron a promover. Ahí también se empezaba a visitar a las empresas y a promover las habilidades y capacidades y la competitividad laboral de las personas con discapacidad, y también se lograron algunos espacios de las personas con discapacidad. Pero el enfoque que se está promoviendo actualmente es el enfoque de inclusión laboral por capacidad y no por discapacidad, para que los empresarios y funcionarios públicos se den cuenta que las personas con discapacidad también pueden ser altamente productivas y hay ejemplos donde las personas con discapacidad inclusive rinden más que las personas que no tienen ninguna discapacidad. Pero resulta que cuando las personas con discapacidad aplican para una plaza, por ejemplo, a través de un correo electrónico, ven todos sus créditos académicos, su experiencia laboral y califican para la entrevista. Pero cuando la ven llegar y que es una persona usuaria de silla de ruedas, usuaria de muletas, o que es una persona ciega que se moviliza con un bastón, entonces ahí es donde ya ponen la barrera, porque ven la discapacidad y no la capacidad. Y es lo que el CONADI y sus organizaciones está promoviendo, donde las personas con discapacidad se adapten a los perfiles que ofertan las empresas y no que se creen perfiles especiales para las personas con discapacidad. Actualmente la población con discapacidad se ha superado bastante, se ha tecnificado y, como repito, pueden ser altamente competitivas, pero solo necesitamos que se nos dé la oportunidad de demostrar que nosotros también podemos ser competitivos. Usted habló sobre algunos ejemplos. ¿Qué nos puede mencionar de personas con discapacidad que están teniendo mucho éxito en sus trabajos? Las personas con discapacidad visual ahora tienen mucho acceso a la inclusión laboral a través de la tecnología, ya que también la tecnología nos ha ayudado a superar las barreras de información y de comunicación, y a través de un lector de pantalla las personas con discapacidad pueden hacer uso de las herramientas tecnológicas y pueden trabajar en una empresa utilizando una computadora y también otro tipo de tecnologías que les permitan poder ser competitivas laboralmente. Esto se ha venido trabajando especialmente en algunos bancos del sistema que han contratado a personas ciegas para los call centers. También las personas con discapacidad auditiva son muy competitivos en la rama de la digitalización y, por qué no decirlo, también tenemos compañeros que pueden también ocupar cargos de dirección y de administración en empresas o instituciones públicas. Y creo que en la medida que se vaya promoviendo las habilidades, capacidades y competencias de las personas con discapacidad, se va a ir abriendo el panorama de las empresas y de las instituciones públicas para poder promover a las personas con discapacidad en el mundo laboral. ¿Qué nos puede comentar entonces sobre la inclusión laboral en los organismos del Estado?
En algunos organismos del Estado hay algunas personas con discapacidad incluidas, pero desafortunadamente no es la cantidad de personas que quisiéramos tener incluidas laboralmente. La Municipalidad de Guatemala ha dado mucha oportunidad de inclusión laboral y hay muchas personas con discapacidad en las diferentes dependencias de la Municipalidad Capitalina. En el Ministerio de Desarrollo Social se logró incluir también algunas personas con discapacidad, pero repito, es muy poco para la población con discapacidad que está desempleada, y es por eso que la iniciativa de inclusión laboral promueve el 5% de inclusión laboral en las planillas tanto del sector público como privado de nuestro país. Y es que, por ejemplo, en el alto índice de desempleo en nuestro país anda por un 85% en las personas con discapacidad, y solo un 2% de la población con discapacidad tiene un trabajo debidamente remunerado, y el resto de la población productiva, las personas con discapacidad, se desenvuelve en la economía informal. ¿Qué nos puede decir respecto a cómo han evolucionado otros países, otras sociedades para lograr mayor inclusión en el tema? Sí, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad también habla que los Estados partes tendrán que asegurar la inclusión de las personas con discapacidad tanto en el sector público como en el sector privado. Y esta convención, como repito, fue ratificada por el Estado de Guatemala a través del decreto legislativo 1659. Entonces es el marco jurídico internacional que nos rige, ya que nuestra Constitución política dice que toda convención, tratado o ley internacional que tenga que ver con los derechos de las personas es superior a las leyes internas de nuestro país. En este sentido, las personas con discapacidad estamos promoviendo la aplicación e implementación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en las distintas instituciones del Estado para que se puedan generar políticas públicas que puedan incluir y proteger, garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala. Las personas con discapacidad que sientan violentado su derecho a obtener un trabajo en igualdad de condiciones, ¿pueden denunciar? ¿Lo están haciendo? Sí, de hecho, como repito, ya no es un favor el de las que están pidiendo o estamos pidiendo a las personas con discapacidad, sino son nuestros derechos que están incluidos, no solo nuestros derechos laborales, nuestros derechos a la inclusión educativa, nuestro derecho al acceso de la ley, el derecho a la accesibilidad, el derecho a la salud, el derecho a la rehabilitación y habilitación, y repito, todos los derechos inherentes a la persona que también son inherentes a las personas con discapacidad. Gracias. Tenemos un minuto para concluir, para escuchar sus consideraciones finales sobre el tema, sobre este Día Internacional para las Personas con Discapacidad, y también sabiendo que ustedes van a ser los encargados de cambiar la rosa en el Monumento a la Paz en el Palacio Nacional. Nosotros queremos agradecer este espacio porque estos espacios nos permiten a nosotros visibilizar el tema de las personas con discapacidad. El 3 de diciembre es un día conmemorativo que se instituyó no con la idea de decir hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sino con la idea de promover los derechos de las personas con discapacidad, y hoy y este año se está promoviendo el artículo 9 de la Convención, que habla de la accesibilidad
de las personas con discapacidad a los distintos espacios. Y el día de mañana en el Patio de la Paz se estará rindiendo un homenaje a nuestra compañera Lucrecia Rodas, que es una mujer con discapacidad visual que ha luchado desde su departamento El Progreso por los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala, y en este sentido se rinde este homenaje y se nos da la oportunidad a las personas con discapacidad de también tener nuestros embajadores de la paz. Gracias, licenciado Mazariegos, por estar con nosotros, dándonos a conocer entonces sobre este derecho, no es una dádiva, él lo ha dicho, un derecho de las personas con discapacidad a optar a trabajos en la iniciativa privada y en el Estado. Entonces dejamos este tema que esperamos haya sido de su interés para que usted también saque sus conclusiones. Al mismo tiempo, lo invito a quedarse en esta frecuencia TN23. Hay más noticias y programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.